Pienso en Salamone y en todo su plan de edificación, hacer obras en cementerios. Nadie quiere entrar al cementerio y mucho menos se pueden encontrar votos allí. ¿Cómo convenció a los intendentes para hacer semejantes construcciones? Tal vez sea fruto del pensamiento conservador del poder de esa época. Tal vez hizo las cosas por encargo. Pero es cierto que en esos años se buscaba revalorizar cierta parte de la historia, afirmar la historia desde el Estado y a través de los símbolos. Y la historia y los próceres están en los cementerios. Y frente al portal, una figura así como escalofriante, que supongo que de noche debe meter bastante miedo, sí. Hay una suerte de ángel exterminador. Claro, bueno, así lo conoce la gente en azul. En realidad es el arcángel San Miguel, aquel arcángel que tiene por función juzgar en el juicio final. Entonces cumple su función recibiendo a todos en el cementerio, y como bien vos decís, es una imagen atemorizante. En realidad hay quien lo ha interpretado como que mete miedo morirse en azul, ¿no? Pero aparte es una obra monumental. Es, bueno, a veces la foto, la imagen no permite sentir lo que uno siente frente a la obra. Es decir, acá estamos frente a una obra que tiene prácticamente 50 metros lineales de desarrollo de fachada, que tiene unos 30 metros de altura, 25 metros consolidados, y lo que es muy interesante también es los juegos de fachada. Tenemos una fachada que da al diálogo entre el cementerio y la ciudad, y también tenemos una fachada que es la interna, que es un diálogo entre el portal del cementerio y el cementerio, y si las miramos sin tener la idea de que es la misma obra, parece que estuviéramos contemplando dos obras diferentes. Una cruz enorme se deja ver desde el lado interno del cementerio en la escultura. Es entonces como una escultura doble, por el frente y por detrás. Pero la monumentalidad y la época en que fue realizada obliga a responder interrogantes. ¿Era fascista Salamone? No, él tiene una historia vinculada con el radicalismo, fue candidato incluso en Córdoba por el radicalismo, y fue un astuto hombre de negocios que percibió que ese enorme plan de obras públicas, había una frase muy famosa en la provincia de Buenos Aires que decía: lo que Fresco dispone lo construye Salamone, y cuando Fresco pone un ladrillo lo llama Bustillo. Son los dos grandes arquitectos de ese tiempo. Y lo que hace Salamone es ganar una enorme cantidad de licitaciones. Son 500 obras, de las cuales se construyen 490 en manos de Salamone. Ganaba por los precios. Incluso es muy interesante ver que Salamone construye obras en municipios que eran conservadores, en municipios que eran radicales y en municipios que eran vecinales. Es decir, que no hay una presencia de Salamone a partir de lo político, sino a partir de su profesionalismo. Pero si uno ve estas obras tan monumentales, inmediatamente salta la palabra fascismo. Es cierto, porque era el lenguaje de la época. A nadie se le ocurriría decir que el arquitecto que hizo el Empire State o que hizo el edificio Chrysler en Nueva York era un fascista. También era del 30. Era del 30, son contemporáneos estos edificios que estamos viendo. El Cabanag, a nadie se le ocurriría decir que Sánchez Lagos y de la Torre eran fascistas, sino que tiene que ver con el lenguaje del tiempo, y uno lo que puede decir con bastante certeza es que la obra de Salamone es original porque es contemporánea, no es una copia posterior como mucho de lo que pasó en la arquitectura argentina. Es Salamone un creador original, y esa vinculación con el fascismo tiene que ver mucho más con alguna venganza de tipo profesional por su recta moral, más que por lo que es su obra. No hay ningún signo en lo que es las ideas, las construcciones de Salamone que nos permitan decir que es fascista. Es más bien, como muchas cosas que ocurren en la historia, un mote que se pone a posteriori para desprestigiar. Exactamente. Nos subimos al auto y avanzamos por las calles céntricas de Azul hasta llegar a un edificio abandonado en las afueras. Desde lejos, la figura verdaderamente parece un cuchillo gigantesco. Y lo es.
Esa fue la intención cuando el hombre se propuso diseñar el matadero municipal. Ahora seguimos rodando por la Pampa, siguiendo el rastro de nuestro arquitecto que de repente se ha vuelto de culto en la Argentina. Pero eso lo iré descubriendo durante mi viaje que sigue y sigue.